tanto en miembros superiores como en miembros inferiores. Estas técnicas de inmovilización tienen por objetivo reducir el dolor a través de un efecto analgésico por una compresión parcial y la misma inmovilización que se realiza en la articulación o el segmento del hueso que está afectado. Esta puede aplicarse en caso de luxaciones reducidas o fracturas. Existen bastantes técnicas para inmovilización, desde las arcaicas, artesanales, como ser el emparrillado, con vendas, cartón, hasta aparatos ortopédicos ya prediseñados para aplicarlos directamente al cuerpo del paciente. Aquellas que se pueden confeccionar en base a vendas de yeso, vendas de gasa, vendas de yeso acrílico, algodón laminado, cabestrillo. A ver, vamos a ir viendo las más importantes. Vamos a ver, ¿qué es el cabestrillo? Es un dispositivo ortopédico externo que se aplica alrededor del cuello, que tiene por objetivo inmovilizar la extremidad superior lesionada hacia la parrilla costal del paciente. ¿En qué caso se utiliza? Luxaciones glenohumerales, acromioclaviculares. Las glenohumerales sí, cuando ya están reducidas. Acromioclaviculares hasta que se pueda operar, si es que es para operar, y vamos a ver cuando nos toque. Pueden aplicarse como método de inmovilización inicial, tratamiento inicial. En caso de esguinces, movimientos forzados sobre distensión ligamentaria a nivel del hombro, sí. Tendinopatías, como es el síndrome del manguito rotador en el hombro. ¿Qué músculos, qué tendones de músculos conforman el manguito de los rotadores en el hombro? A ver, levanten la mano. ¿Tenían tarea? Los que tengan tarea, no tienen tarea. Supraespinoso, interespinoso. Supraescapular. Redondo. Redondo mayor. Ay, no. Ah, menores, no hay mayores. Hay mayor. No forma parte del manguito. Ya está bien. Van a revisar. Tal vez entra al examen final. El cabestrillo, como ya les había mencionado, hay métodos artesanales también que se pueden confeccionar a manera de cabestrillo, desde la aplicación de sabanillas que se amarran en la parte posterior del cuello del paciente y otra que se aplica alrededor de la catópora con el objetivo de inmovilizar en caso de lesiones en la extremidad superior, desde hombros, glenohumerales, acciones claviculares, en el codo, brazo, antebrazo. Muy útil, así como también en lesiones de parrilla costal del lado que se está movilizando, también sirven. Vendajes, inmovilizaciones blandas. Este tipo de vendajes tienen por objetivo aplicarlas sobre la piel, puede ser directamente del paciente o con un objetivo un poco más compresivo, previamente aplicar un rollo, un algodón laminado, para que hagan compresión. Por ejemplo, en casos de una herida que está provocando un sangrado abundante. ¿Qué tipos de inmovilización tenemos? Tenemos tres, de las más importantes que podemos mencionar. El vendaje de fijación. El vendaje de fijación tiene por objetivo fijar gasas, apósitos que se han aplicado en una herida. Entonces tienen el objetivo de aislar de cualquier contaminante a esa herida. Obviamente, previamente se tiene que realizar una curación plana. Tenemos el vendaje compresivo, en caso de que se quiera evitar edema, sobre todo en miembros inferiores. Para este caso se tendrá que utilizar vendas elásticas para aumentar la compresión. Pueden aplicar primeramente algodón laminado y recién la venda elástica. También denominado vendaje antiedema. El vendaje funcional.
el cual se aplica principalmente a nivel de las articulaciones. Este vendaje funcional se denomina así porque, si bien moviliza en gran medida el arco de movilidad de la articulación a la cual se le está aplicando, todavía, por las características con las que se le aplica, puede realizar el paciente algún rango de movimiento limitado, pero esto con el objetivo de evitar la rigidez articular. En casos específicos, por ejemplo, esguinces de primer grado, ya sea de los colaterales, de los tobillos, de las rodillas, en caso de hematomas cercanas a la articulación, también se utilizan. ¿Cuál es el objetivo de la aplicación de este tipo de vendajes? Asepsia, el vendaje de aplicación, el efecto antiinflamatorio y antiedematoso, analgésico por el mismo hecho de que se debe inmovilizar, además de que va a disminuir el edema, una inmovilización de protección también de dispositivos médicos o de enfermería, sobre todo en pacientes que tienen prótesis externas a nivel de las articulaciones o en las extremidades, aparatos ortopédicos que requieran la cobertura. Entonces tenemos un tipo de vendaje. El vendaje circular es aquel que cubre, es similar al de la fijación, ¿no es cierto? Cubre el 100% de las vueltas que se dan de manera progresiva, es decir, se realizan a un mismo nivel. El vendaje de fijación prácticamente es similar a este. Entonces, tiene por objetivo cubrir apósitos o gasas que se le puedan aplicar al paciente en una herida que tenga y aislar la misma para que la herida no se contamine. La forma de aplicar esta es que las vueltas circulares alrededor de la extremidad en donde se le está aplicando se las realizan a un mismo nivel, es decir, cubre cada vuelta el 100% de la previa. Tenemos el vendaje en espiral. Este tipo de vendaje es diferente al anterior porque la cobertura que realiza la primera vuelta por la siguiente es de manera parcial. Se la aplica en extremidades de huesos largos, lesiones articulares, fracturas diafisiarias. El objetivo es cubrir por lo menos el 50% de la vuelta anterior. Se la puede aplicar para lesiones articulares. Como pueden ver, primeramente están aplicando el botón laminado y de manera progresiva que van avanzando después de las vueltas de fijación, cubren el 50% de la vuelta previa hasta llegar al lugar que se desea inmovilizar. El largo de la inmovilización, es decir, la extensión, como en este caso desde la base de los dedos hasta la mesura del codo, está determinado por el criterio médico, dónde se encuentra la lesión. Ya lo vamos a ver más adelante. De acuerdo a los tipos de lesiones, cada una tiene una indicación específica para determinar si va a ser hasta el codo, hasta el entrelazo o hasta el brazo, el hombro. Tenemos el vendaje en espiral invertido. Este es similar al anterior, ya que de manera progresiva cubre parcialmente la vuelta anterior, progresando del distal a proximal. Sin embargo, esta tiene la característica que después de las vueltas de fijación, a nivel del dorso, realiza una inversión de la venta. Está comenzando por la base de los dedos, va progresando hacia proximal para cubrir la muñeca. A medida que va avanzando, después de las vueltas
puertas de fijación, realiza la inversión de la misma. Cubre parcialmente la precedente y a nivel del dorso realiza la inversión de la misma. Esto con el objetivo de que dar mayor firmeza a las vueltas que se está imprimiendo en el paciente, sobre todo de endomórficos, que son gorditos, que tienen mucho tejido adiposo. Si es que se les va a realizar la transferencia muy distante, las vendas tienden a aflojarse. Entonces, este tipo de vendaje es muy útil para que la inmovilización permanezca por un mayor tiempo. Aporta mayor firmeza en cada venda. Tenemos el vendaje en espiga. Creo que en el otro se comió. En extremidades superiores. En espiga, esta tiene por objetivo igualmente dar mayor firmeza a la inmovilización, pero lo contrario a la anterior no es que se realiza una inversión de la venda, sino es que la configuración de la misma, sin necesidad de girar, realiza la espiga, el cruce a nivel del dorso de la extremidad que se está movilizando. Este cruce en miembros inferiores se puede realizar en la parte anterior, ya sea del muslo o de la pierna. Como pueden ver, es un movimiento ondulante que aparenta una inversión de la venda. Pero no, es simplemente una espiga que provoca el cruce del borde. Las marcas rojas, pueden ver, delimitan esa espiga que da mayor firmeza a la inmovilización. Tenemos el vendaje en 8, usado principalmente para lesiones articulares, también denominada vendaje funcional, como ya les había mencionado. Este tipo de inmovilización se utiliza para otorgarle al paciente cierto grado de movilidad en caso de que la lesión no sea muy grave, esguinces de primer grado o contusiones superficiales que han provocado simplemente lesiones equimóticas. Es muy útil para que el paciente pueda realizar cierto grado de movimiento y así evita la rigidez articular. El cruce generalmente se realiza en la parte en donde se encuentra la flexión o la flexura de la articulación. En este caso en la rodilla, el cruce será en la parte posterior. Si vamos a inmovilizar a nivel del codo, por ejemplo, el cruce tendrá que ser en la parte anterior. ¿Cierto? Todo eso con el objetivo de darle cierto rango de movimiento. Primeramente se aplica el algodón inclinado, posterior a esto se realiza el vendaje. Estos son tipos de inmovilizaciones blandas, ya que no se está utilizando todavía vendas de yeso, que son inmovilizaciones rígidas. El cruce se realiza en la parte posterior de la rodilla y el paciente puede realizar cierto grado de movimiento. Tenemos otro tipo de inmovilización, que es el vendaje recurrente. Este tipo de inmovilización sobre todo se utiliza en muñones por amputación, por ejemplo, o también en la cabeza. En la cabeza se la denomina vendaje tipo capelina, ¿cierto? Entonces, al ser utilizado en muñones, ya sea por amputaciones quirúrgicas o traumáticas, se la denomina recurrente porque, como pueden ver ahí en el video, la venda, en este caso el algodón que está inmovilizado, realiza movimientos de anterior hacia posterior de manera recurrente. Una vez que se aplica el algodón, recién se aplica la venda de láser. A nivel del muñón se realizan los movimientos de anterior a posterior para darle cobertura al
al muñón. Este tipo de vendaje es muy utilizado también en lesiones o heridas por quemaduras, ¿cierto? Obviamente en las quemaduras no le van a aplicar vendas de gasa o algodones secos. Previamente se colocan gasas con nitrofurazona, gasas secas y recién el algodón. ¿Okay? Yendo un poco más específico, los tipos de inmovilizaciones o vendajes en miembros superiores. Tenemos para los dedos, por ejemplo. Si tenemos una lesión en un dedo, podemos utilizar a manera de férula inmovilizadora el dedo sano, cual se denomina vendaje o inmovilización solidaria, porque el dedo lesionado está siendo inmovilizado por el dedo sano. Vendaje o inmovilización solidaria o sindactilia. Para lesiones individuales, el vendaje solidario o sindactilia se utiliza principalmente para fracturas o luxaciones interfalángicas. ¿Okay? Fracturas o luxaciones interfalángicas. Si tenemos una herida simplemente de partes blandas de un dedo, pues utilizamos el vendaje individual. Como está ahí en la fotografía. En miembros inferiores, no. Imagínense que he tenido una lesión en el segundo dedo del pie y el solidario, el tercer dedo, está haciendo manera de férula para inmovilizar al dedo lesionado. A nivel del antebrazo, los que ya habíamos visto, ¿no es cierto? El circular, en espiga, en espiral, son vendajes útiles para poder inmovilizar en caso de que no haya fractura una extremidad. Si tenemos fracturas, no es indicación para realizar este tipo de inmovilización, porque la fractura pues, nos va a causar mucho dolor al paciente. Necesitamos una inmovilización más rígida. Pueden utilizar un cartón, tablillas, y sobre eso, una vez que vayan protegido las eminencias óseas en la extremidad lesionada, pueden aplicar la extremidad. Necesita mayor rigidez en la fractura. Si hay lesión simplemente de partes blandas, heridas superficiales, o ya sea por las previa curación, sí están indicadas este tipo de inmovilizaciones o vendajes. Este tipo de inmovilizaciones está indicado por la localización en donde la mano, la palma de la mano, muñeca, tercio distal del antebrazo, tercio medio del antebrazo y hasta proximal. Podría ser, pero obviamente ya no van a ir hasta la base de los dedos, ¿no es cierto? Si es cerca del codo, entonces ahí tiene mucho que ver el criterio médico. En este caso, si es por quemadura, por ejemplo, una lesión extensa, y tendrán que ir más hasta el brazo. Entonces, este tipo de vendaje a nivel del antebrazo está indicado en lesiones que están en la mano, muñeca y antebrazo. Si tenemos lesiones a nivel del brazo, tendrá que estar principalmente inmovilizado o vendado el brazo, ¿no es cierto? Lo ideal es que tome las articulaciones proximal y distal. Si la lesión es muy grande, pues a manera de carética se puede indicar con una sabanilla o una venda de gasa aplicada alrededor del cuello. Si la lesión abarca hasta el hombro, por ejemplo, es necesario inmovilizar toda la extremidad superior aplicada hacia la fascia costal. Este tipo de inmovilización es el vendaje de Benpop, que es AU. Se le aplica en casos de luxaciones glenohumerales ya reducidas, fracturas de húmero proximal, fracturas diasticiarias de húmero, lesiones a nivel del codo, fracturas costales también, y en el antebrazo. Seguramente los que ya están pasando práctica, su docente les va a explicar cómo es que se realizan este tipo de inmovilizaciones. Las inmovilizaciones del pie. Para los dedos ya habíamos visto, ¿no? Las inmovilizaciones
laterales y sentadilla o salida. Para las inmovilizaciones del pie se realizan vendajes circulares. En caso de ser necesario, se realiza cruces a nivel de los espacios interfalángicos para darle mayor fijación a las vendas del nasal, para que no se aflojen fácilmente. A nivel de la pierna del tobillo, tiene que ir desde la base de los dedos hasta el tercio proximal de la pierna. Puede ser en espiral, invertido. A nivel de la rodilla, si hay una lesión tipo esguince, por ejemplo, es ideal que la inmovilización abarque desde el tercio medio del muslo hasta el tercio medio de la pierna. Es uno de los requisitos para realizar las inmovilizaciones a nivel de las articulaciones. Si, por ejemplo, yo tengo una lesión en el codo, la inmovilización tendrá que ir por lo menos desde el tercio medio del antebrazo y el tercio medio del brazo, ¿cierto? Ese es un requisito indispensable para las inmovilizaciones a nivel de las articulaciones. Hay casos en donde van a requerir la inmovilización de todo el miembro inferior, por lo tanto, esta tendrá que ir desde el pliegue inguinal, el ligamento inguinal, ¿no es cierto? Es punto de referencia desde el espinel superior hasta el pectoral pubis y la base de los dedos, de manera circunferencial, ya sea en espiga o invertida, pueden ir avanzando siempre de distal hacia proximal. En lesiones de cadera se realizan inmovilizaciones cruzadas que tomen toda la circunferencia de lo que es la cintura pelviana y la raíz del miembro inferior que está lesionado. Pero todo esto en caso de lesiones de partes blandas. En caso de fracturas, no, porque tienen que ser más rígidas, vamos a ver más adelante. ¿Qué cuidado se debe de tener? Uno, la compresión que se realiza en cada vuelta. La idea es inmovilizar, no apretar, porque eso en vez de calmar el dolor le duele más, ¿cierto? Entonces, al momento de aplicar la venda en la extremidad que está lesionada, sí se debe realizar cierta tensión, pero no hasta que provoque edema distal al vendaje que se está aplicando. Entonces, la idea es que calme el dolor, que le duele. Proteger siempre las estructuras óseas o las prominencias óseas de la región en la que se está aplicando el vendaje. ¿Cómo se comprueba esto? Uno, después de una hora, por ejemplo, siempre se debe verificar a nivel distal si está el llenado capilar adecuado. ¿Cuánto es lo normal? Hasta 2 segundos, ¿no es cierto? ¿Qué más? El llenado capilar adecuado, 2 segundos. Si existe la sensación de parestesias, sensación de hormigueo, de presión que tiene el paciente, pues si está con esas sensaciones, el vendaje ha sido aplicado de manera muy ajustada. O sea, hay que aflojar. ¿Qué más? Edema de la parte que está, por ejemplo, por aquí, hasta los dedos. Si los dedos están hinchados, pues aplicado de manera muy compresiva. Parestesias, llenado capilar. La parte motora también hay que evaluar. Ya vamos revisando lo que son los vendajes más rígidos. Férulas de yeso y aparatos de yeso. ¿Cuál es la diferencia entre una férula de yeso y un aparato de yeso? El yeso circular o aparato de yeso tiene una configuración que cubre toda la circunferencia de la extremidad a la cual ha sido aplicado. Por lo tanto, este vendaje rígido va a estar en toda la circunferencia. ¿Okay? La férula de yeso ha sido aplicada de manera laminada, por lo tanto, la parte rígida cubrirá hasta el 50% de la circunferencia de la extremidad a la cual ha sido aplicada. ¿Entendido? Esa es la diferencia entre férula de yeso y aparato de yeso. El aparato de yeso cubre toda la circunferencia. La
parte rígida cubre toda la circunferencia. La férula de yeso cubre hasta el 50% de la circunferencia de la extremidad a la cual ha sido aplicada. ¿Cuáles son los principios para aplicar una inmovilización rígida o semirrígida? Previamente, siempre debe aplicarse algodón laminado. Sí o sí, no es como el anterior, la cual se aplica con las vendas de gasa, pues tiene la opción de aplicar o no el algodón laminado. En las inmovilizaciones rígidas sí o sí deben de aplicar el algodón laminado. ¿Okay? ¿Por qué? Porque esta tiene por función el proteger las eminencias óseas o las estructuras óseas que pueden lesionarse por el aparato de yeso, porque este es rígido. ¿Okay? Se debe reforzar las eminencias óseas para evitar lesiones cutáneas, úlceras de piel o un roce frecuente. No debe de aplicarse de manera compresiva en extremo, simplemente debe de ajustar como un calcetín. Por ejemplo, usted se coloca su calcetín, pues está ahí, no lo sienten bien, y les está ajustando, pero no les molesta, es lo mismo. Ahora tampoco tiene que ser muy aflojada la aplicación de las vendas de yeso, porque si no, no va a cumplir el objetivo de inmovilizar. ¿Okay? Cuando la inmovilización se va a aplicar por una fractura diapiciaria de un hueso largo, por ejemplo, digamos este es un hueso largo, hay una fractura diapiciaria en el cuerpo del hueso. Uno de los principios es que esta inmovilización debe de cubrir las articulaciones proximal y distal a la fractura. ¿Okay? Entonces, si por ejemplo yo tengo una lesión acá en el antebrazo, deberá de inmovilizarse, además del antebrazo, la articulación proximal, que es el codo, y la distal, la radiocarpiana, ¿no es cierto? Entonces la inmovilización debe ir hasta la base de los dedos. Y para inmovilizar el codo, pues tendrá que extenderse hasta la parte media del brazo. Esta inmovilización se denomina, si es una férula de yeso braquipalmar. Si la región que se va a inmovilizar es una articulación, deben ser de inmovilizadas las diáfisis de los huesos largos próximos a esta articulación, proximales y distales. Si yo tengo una lesión a nivel del codo, la diáfisis del húmero deberá ser cubierta hasta la diáfisis del radio y del cúbito. ¿Ok? Si es una fractura en el húmero tercio medio, deberá de inmovilizarse también el codo y la grena humeral. ¿Cierto? ¿Han captado? ¿Ven? Es distinto. De acuerdo a la localización, la extensión se determina para realizar la inmovilización. Es importante mantener las posiciones funcionales de acuerdo al segmento al cual se está inmovilizando. Por ejemplo, en el codo, la posición funcional, ¿cuál es? Flexión del antebrazo con el brazo en un ángulo de 90 grados. Siempre. ¿Por qué? Porque es más fácil que después de esta inmovilización, si es el tratamiento definitivo, la fisioterapia pueda recuperar la extensión. Siempre es más fácil recuperar la extensión que inmovilizar el brazo ahí. Recto, uno, no es cómodo para el paciente, y dos, que para flexionar el codo, pues le va a ser mucho más moroso y más doloroso para el paciente. Por eso es importante respetar las posiciones funcionales que ya vamos a repasar más adelante. En caso de existir una fractura expuesta, es importante primeramente realizar una adecuada curación de la herida para luego recién aplicar la inmovilización. ¿Cuáles son las posiciones funcionales en el codo? Ya les decía, flexión del codo en 90 grados. Si la inmovilización es a nivel de la muñeca, debe existir una dorsiflexión de 30 grados. O en posición neutra, también es permitido. Si la lesión está a nivel de la articulación metacarpofalángica, ¿cuál será eso? Articulación metacarpofalángica. ¿Dónde está?
existe una lesión en este nivel, entonces la inmovilización deberá ser una flexión de 90 grados de la palanca en relación o de los dedos en relación a la palma de la mano. En la rodilla debe existir una flexión ligera de 10 grados. Y en el tobillo una flexión, una dorsiflexión de 90 grados. El dorso del pie en relación a la cara anterior de la pierna. Tipos de inmovilización. Ya para patologías más específicas tenemos el vendaje en 8 algoritmos o cruzado posterior. Este tipo de inmovilización se aplica alrededor de los hombros, pasando por el hueco axilar, realizando el cruce en la parte posterior de la región interescapular, con el objetivo de ¿qué? Inmovilizar los dos hombros. ¿En qué tipo de lesiones? Fracturas de clavícula, ya sea de su tercio medio o externo, luxaciones acromioclaviculares. En niños, sobre todo, este tipo de tratamiento es el definitivo. La forma de aplicación, me imagino que su docente les va a explicar, porque acá estamos sin tiempo. Tenemos el vendaje tipo Belkov, ya les había mencionado. Fracturas de húmero diafisiario, húmero proximal, luxaciones bilaterales que ya han sido reducidas, neuritis intercostales, que tienen la función de aplicar el miembro superior hacia la parrilla posterior. Inmovilizaciones tipo Minerva. Lesiones en columna cervical, principalmente estas, por la aplicación del aparato de yeso, prácticamente quedaron en desuso, ya que existen aparatos ortopédicos prediseñados ya listos para aplicarlo en el paciente. ¿Cuál es la indicación? La órtesis tipo Minerva, lesiones de la columna cervical. El corsé de yeso, que se aplica con el objetivo de inmovilizar las lesiones que se encuentran a nivel de la columna lumbar y dorsal. Antes, para aplicarlas, se ejercía una tracción superior del paciente, desde el cuello, como ven ahí en el dibujo, se le aplicaban vendas con una tracción hacia superior para inmovilizar toda la parrilla costal hasta la columna lumbar, y quedaba ¿sí? Vendajes rígidos, pero como ya les había mencionado, tenemos órtesis ya prediseñadas para colocarlas directamente en el paciente. Ya el hecho de aplicar vendas de yeso se aleja de su uso. Pero como conocimiento, es importante que ustedes sepan, porque si están en provincia, es su obligación mandar a un instructor hasta que se le aplique este tipo de órtesis. En miembros inferiores, en miembros superiores, tenemos la férula o el aparato de yeso antebraquipalmar. ¿Por qué antebraquipalmar? La extensión de la inmovilización determina su denominación. Antebraquio, antebrazo. Palmar, palma de la mano. Fácil. Claro que les pregunté y no sé. Entonces, este tipo de inmovilización va desde el tercio proximal del antebrazo hasta la base de los dedos. ¿En qué tipo de lesiones se aplica este tipo de inmovilización? Ya les había mencionado, ¿no es cierto? Lesiones a nivel de la articulación de la muñeca, lesiones en los huesos del carpo, fracturas del radio distal, fracturas del tercio medio del antebrazo, bien indicadas para realizar este tipo de inmovilización, desde la base de los dedos hasta el tercio proximal del antebrazo. Férula de yeso o aparato de yeso antebraquipalmar. Tenemos otro tipo de inmovilización, que es la férula o el aparato de yeso braquiopalmar. La extensión es más larga, desde la región braquial del brazo hasta la palma de la mano. Esa es la extensión, desde el tercio proximal del brazo hasta la base de los dedos, respetando siempre la posición funcional de flexión
90 grados. ¿En qué tipo de lesiones se aplica este tipo de inmovilización? Lesiones a nivel de la articulación del codo, luxaciones que han sido reducidas, fracturas de la epitrópila, del epicóndilo, del capítulo general, del olecrano, de la cabeza del radio, de la apófisis coronoide, de la tuberosidad del radio, tercio proximal del radio del cúbito, supracondíleas de húmero. Hay varias indicaciones. Todas las fracturas que pueden estar alrededor del codo, resumidas cuentas, todo lo que se menciona. Hematomas o procesos infecciosos también a nivel del codo. Tenemos la inmovilización tipo tóraco-braquial. Tóraco-braquial porque moviliza el tórax y el brazo. Muchas veces se le aplica con una abducción o separación del miembro superior en distintos grados de acuerdo a la tolerancia del paciente. Muchas veces el aplicarla directamente con el brazo pegado a la cervical costal puede provocar dolor. Entonces siempre se busca la posición que menos dolor le provoca. ¿En qué tipo de lesiones? Fracturas umbilicales, supracandiles, arteritis séptica de húmero y le provoca. En miembros inferiores tenemos las botas de yeso. Existen botas de yeso largas y cortas. En este caso estamos viendo una bota de yeso corta, que también se denomina suropérica. ¿Por qué? Desde la base de los dedos hasta la región sural, por los gastrocnemios. ¿Listo? Tercio proximal de la pierna. ¿Qué posición funcional hay que respetar? Flexión del tobillo. Dos en flexión del tobillo 90 grados en relación a la pierna. ¿En qué tipo de lesiones está indicado? Esguinces de tercer grado porque hay inestabilidad articular. Al haber inestabilidad, la inmovilización debe ser más rígida, ¿no es cierto? Entonces, una férula de yeso es suficiente. Fracturas de tobillo no desplazadas. Como tratamiento definitivo en fracturas no desplazadas, sirve. Si va a ser un manejo inicial para que controle el dolor, férula de yeso. Es decir, tiene que cubrir simplemente el 50% de la extremidad. Lesiones en los huesos del tarso, del metatarso, fracturas de la distal, esguinces del tobillo, principalmente los de tercer grado o segundo grado de lesiones con cierto grado de inestabilidad. La bota larga de yeso, también denominada cruropérica. ¿Por qué cruro? Porque está hasta la región del muslo, ¿cierto? Hasta el tercio proximal del dedo. Se extiende hasta la base de los dedos. Cruropérica. Misma extensión de la denominación. Es importante siempre respetar las posiciones funcionales. Rodilla, flexión de 10 grados y el tobillo, dorsiflexión flexión de 90 grados. ¿En qué tipo de lesiones? Fracturas de pierna, del tobillo, procesos sépticos a nivel de la rodilla o del tobillo. Yeso peripérico. Como su nombre lo dice, desde la pelvis, tiene que abarcar hasta las crestas ilíacas, se extiende inmovilizando la cadera que está lesionada, el lado que está lesionado, hasta la base de los dedos. Siempre con una leve flexión de la cadera y la rodilla. Rodilla 10 grados, en el tobillo 90 grados. ¿En qué tipo de lesiones está indicada? Fracturas de fémur, diafisiarias o fémur distal, de la rodilla, fracturas de pierna. Muchas veces vamos a tener fracturas que no solamente se presentan al mismo nivel, en un solo hueso. Pueden haber lesiones combinadas que donde el paciente requerirá este tipo de inmovilización. Tenemos también otro tipo de inmovilización, aparte del suropérico, cruropérico, periférico, 3 ya inmovilizados, ¿no es cierto? También tenemos el inguinopérico. Este va desde el pliegue inguinal hasta la base de los dedos. ¿Okay? ¿Cuáles son los cuidados que debemos de tener? Ya les había adelantado anteriormente. Evidenciar que existe una buena circulación distal a través del llenado capilar. La sensibilidad, no debe existir parestesias. Buena movilidad motora a nivel de los dedos. Ausencia de dolor por la inmovilización
siempre es necesario realizar controles periódicos, por lo menos al día siguiente. Realizar. Si no tiene dolor, pues ya está indicado o ya está en condiciones de realizar un seguimiento ambulatorio. ¿Cuáles son las complicaciones que se pueden presentar? Síndrome de compresión por exagerada presión que se ha podido aplicar al momento de realizar la vuelta del vendaje, en una eminencia ósea, escalas por cúbito, ya que sobre todo en pacientes de la tercera edad que están con una inmovilización, no les mueven y puede provocar una escala. Edema de ventana, sobre todo a nivel distal, puede provocar aumento de volumen por excesiva compresión. ¿Cuál es la conducta a seguir? Si está con un aparato de yeso circular, abrir o retirar el aparato de yeso. Divalvar muchas veces se dice. ¿Qué es divalvar? Digamos que todo esto es un yeso circular. Se está apretando aquí en los dedos, en el distal. Entonces realizan una apertura parcial a lo largo de ese yeso para realizar el aumento del diámetro interno. Grave, sobre eso una venda de yeso. Eso se llama divalvar el aparato de yeso. ¿Okay? Realizar la apertura longitudinal para aumentar el diámetro interno, o sea, de que las molestias o la excesiva compresión desaparezcan. Las escalas por decúbito, pues ya hemos pasado, ¿cierto? Excesiva compresión, inmovilización provoca la muerte de los tejidos blandos por falta de circulación adecuada. Entonces el paciente siempre refiere sensación de ardor, un dolor lancinante en la región en donde se está provocando la compresión. Siempre es importante poder revisar. Si está inmovilizado y está provocando dolor, hay que revisar sí o sí. Hay que retirar la venda. Si es que volver a fijar, tiene que volver a fijar. ¿Ves eso? La próxima clase vamos a dar examen de todo lo que se ha avanzado. Incluso anatomía. Si la base es anatomía, me van a dibujar algo, pero...